Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 41. 100, Taiwan Jin Bodhisattva. En el mundo de Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru se quitó la bufanda negra, revelando un par de ojos azul pálido envueltos en una niebla blanca. Es extraño. Una explosión de esta magnitud, pero ¿por qué tiene un aura tan poderosa y siniestra? Me pone nervioso. Satoru se sintió un poco perplejo, pero sus 6 ojos no podían proporcionarle más información. Solo podía percibir el tremendo peligro que emanaba de aquella explosión con forma de rosa. En el mundo pirata, ¿qué demonios es esto? Kaido, conocido como la criatura más fuerte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada célula de su cuerpo sonaba como una alarma, advirtiéndole de un destino inminente. En el mundo Shinigami, Aizen tenía una expresión de desconcierto. El aura siniestra en la pantalla era abrumadoramente intensa, pero no sentía ninguna amenaza personal, lo que lo dejó completamente desconcertado. En el mundo de los cazadores, el rey hormiga inclinó la cabeza mientras leía el título. El mundo de los cazadores, recuerdo que hay una asociación de cazadores en el lado humano. ¿Podría ser este mi mundo? El rey hormiga, a punto de convocar a la chica humana para una partida de ajedrez, se detuvo. Tras reflexionar un rato, decidió ver el vídeo primero. Al mismo tiempo, un anciano de pie frente a una ventana se tocó el pecho. Netero, el líder de la asociación de cazadores, albergaba emociones complejas e innumerables pensamientos. ¿Está la rosa del pobre realmente llegando a su clímax? La pantalla comienza en un cielo estrellado, un dragón dorado se elevaba velozmente. Al acercarse la cámara, aparecieron 2 figuras en lo alto. Uno era un poderoso humano mayor, mientras que el otro era una criatura enigmática, coronada con pupilas de color rojo sangre, largos lóbulos de las orejas y una cola que se parecía a un tubo de aguja gigante. Su físico era robusto, con piel verde oscuro y turquesa, exudando un aura de inmensa fuerza. La criatura fue presentada como el rey hormiga, nacido poderoso con el propósito de dominar el mundo. En realidad, el rey hormiga se sorprendió al verse en el vídeo. ¿Es este el futuro? ¿Y quién es ese humano? ¿Será él con quien me enfrentaré próximamente? Afuera del palacio, Shayapov ocultaba su ira tras una fachada tranquila. Sin embargo, su corazón rugía. ¿Un rey en esta escena apocalíptica? Aunque debía ser el humano el que había perecido, no podía permitir que semejante futuro se desarrollara. En el continente oscuro, 5 seres mostraron expresiones de desdén al unísono. ¿Gobernar el mundo? En un entorno desolado, el dragón dorado se desintegró y las 2 figuras se estrellaron contra la tierra como meteoritos. Cuando el polvo se asentó, permanecieron ilesas. Netero, con el ceño fruncido, rompió el silencio. Este es nuestro campo de pruebas de armas. Podemos atacar sin restricciones. Una extraña escena se desató cuando el rey hormiga, que ansiaba dominar el mundo, permaneció inmóvil y preguntó con calma, ¿por qué luchar? Netero quedó desconcertado por esta repentina calma. Normalmente, ya debería haber estallado una batalla. Sin embargo, lo que dijo el rey hormiga a continuación lo dejó completamente atónito. El rey hormiga comenzó a hablar con sinceridad, describiendo una utopía donde los humanos benévolos podrían vivir felices, mientras que los malvados se convertirían en el alimento de las hormigas. Sus palabras fueron claras y persuasivas, intentando convencer a Netero. En ese momento, Netero se dio cuenta de que el rey hormiga se había transformado, pareciendo más un revolucionario que un agresor. Para concluir, el rey hormiga incluso se sentó, expresando su deseo de una conversación pacífica. En realidad, el rey hormiga se preguntaba por qué había pronunciado esas palabras. Aunque el vídeo había alterado sus aspiraciones de dominio, el futuro inmediato parecía coincidir con sus intenciones originales. Entonces, ¿quién lo había cambiado? Mientras tanto, Netero suspiraba junto a la ventana. Cuanto más humano se volvía el rey hormiga, más pesada era la culpa por haberlo eliminado. En la pantalla, Netero permaneció en silencio. Aunque era una figura formidable con autoridad sobre miles de cazadores, todavía estaba sujeto a reglas. ¿Cómo podrían los humanos vivir bajo el dominio de las hormigas?
Había sido una idea inalcanzable desde el principio. Aunque el rey hormiga difuminaba las fronteras entre humanos y hormigas, no debían confundirse, y eventualmente, un bando prevalecería. Netero se dio cuenta de que necesitaba eliminar al rey hormiga antes de que se volviera demasiado humano y su resolución flaqueara. Se acercó al rey hormiga y le dijo con calma: «Mi rey, esto no es fácil para nosotros». Con eso, Netero extendió los brazos, creando imágenes residuales, y juntó las manos de abajo a arriba. En ese momento, los ojos del rey hormiga se abrieron de par en par, conmocionado, al percibir una tremenda energía que emanaba del anciano que tenía delante. Una luz dorada emanó de la palma de Netero, y al caer la oscuridad, un círculo similar a un sol apareció tras él, expandiéndose rápidamente. Al instante siguiente, una luz dorada cegadora lo envolvió todo mientras un enorme guanyin dorado se materializaba tras él. Guanyin tenía una expresión compasiva con 2 lágrimas, pero poseía docenas de brazos delgados y alargados, lo que le daba un aspecto aterrador. Esta era la habilidad NER de Netero, la habilidad mejorada del Bodhisattva Guanyin tipo 100. Sin dudarlo, Netero blandió la palma hacia abajo. De primera mano. En ese momento, el aire resonó con un estruendo ensordecedor cuando la palma dorada dejó imágenes residuales, golpeando al rey hormiga con una fuerza abrumadora. Chapter 42. Chapter 42. 99 Th Han. ¿Es este el poder de Isaac Netero? Es realmente aterrador. Mientras contemplaban la figura colosal que parecía un bodhisattva, como un dios, la sonrisa se desvaneció lentamente del rostro del hombre pelirrojo. Los ojos de Hisoka se abrieron con asombro y, por un momento, se preguntó si podría soportar incluso un solo golpe. En el mundo de los cazadores, parecía como si muchos fueran testigos del concepto mismo de muerte cuando esa palma colosal descendió. Era increíble que un hombre de 120 años todavía poseyera una fuerza tan formidable. Uno solo puede imaginarse lo formidable que debió haber sido en su juventud. La escena se desarrolla, la tierra tembló y se desmoronó, innumerables piedras se hicieron añicos y el polvo y los escombros llenaron el aire. Netero esperó pacientemente, sin asumir que podría derrotar a su oponente de un solo golpe. Cuando el polvo se asentó, el rey hormiga solo mostró un hilo de sangre púrpura en la comisura de su boca, sin heridas significativas. Netero parecía un poco desconcertado. Aunque era solo el primer ataque, Netero no se contuvo, aunque no había previsto que no pudiera romper la defensa. Sin dudarlo, Netero lanzó otro ataque. Tercera mano. El enorme guanyin dorado juntó sus manos, intentando aplastar al rey hormiga dentro de su palma. Sin embargo, de repente, su palma dorada tembló, como si estuviera hecha de oro fundido, y un par de ojos carmesí brillaron a través del espacio. ¿De verdad deseas tanto la muerte? Una voz débil emanó, desprovista de cualquier emoción perceptible. En ese instante, Netero sintió una terrible premonición asaltando su mente. Al momento siguiente, el rey hormiga extendió sus brazos, provocando que la inmensa palma dorada de Guanyin se desintegrara en luz. Sobresaltado, Netero dio un paso atrás, pero luego se dio cuenta de que el rey hormiga no había atacado y había retomado su posición sentada. Una de las partes claramente no quería entrar en combate y buscaba una solución pacífica a través del diálogo, mientras que la otra estaba decidida a luchar. ¿Qué es esto? ¿Jugando a las casitas?, preguntó Doflamingo, en el mundo de los piratas, con desdén. Otros espectadores fruncieron el ceño. Inicialmente, el Bodhisattva Guanyin de los 100 tipos había sido una visión asombrosa, pero este giro de los acontecimientos parecía más bien aburrido. Sin embargo, hubo un individuo que encontró divertida la situación: Aizen. Le divirtió mucho presenciar una muestra de humanidad por parte de una criatura hormiga aparentemente de sangre fría. En el mundo de los cazadores, Netero negó con la cabeza. No tenía ningún deseo de pelear si podía evitarlo. Pero eso era imposible. El rey hormiga parecía indiferente. Date cuenta de que solo podemos comunicarnos con palabras. Sus palabras reflejaban una confianza absoluta, pues en ese momento consideraba insignificante la fuerza del otro. Netero, por otro lado, se sintió frustrado por la persistencia del rey hormiga. Se trataba de un conflicto racial y si se pudiera resolver con palabras no habría necesidad de preocuparse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo importante. El rey hormiga parecía no saber su nombre. Como era de esperar, la promesa de aprender su nombre atrajo al rey hormiga. Mientras Netero se dejara golpear, revelaría su nombre al rey hormiga. Fuera de pantalla, el rey hormiga también se puso de pie. Nunca supo su nombre desde su nacimiento. Al ver esto, Netero sonrió triunfante. Al mismo tiempo, las cadenas simbólicas que lo ataban parecieron aflojarse. En los ojos de Netero, había una determinación de completar su misión, incluso si eso significaba sacrificarse. Finalmente, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Parece que no tengo más remedio que tomarte en serio.
La mirada del rey hormiga permaneció tranquila mientras un aura púrpura abisal envolvía su cuerpo. Al liberar su poder, Netero se envolvió en un resplandor dorado. Se sentó con las piernas cruzadas en el aire e invocó una energía zen, como si un loto colosal hubiera brotado bajo él. En el momento siguiente, los ojos de Netero se abrieron de golpe, irradiando una brillante luz dorada. La enorme Guanyin dorada reapareció. Bodhisattva Guanyin de 100 tipos. 99 manos. En ese instante, el aire pareció desgarrarse. La colosal Guanyin desató una lluvia de golpes casi simultáneos, llenando el cielo con innumerables huellas doradas de palmas. Palma tras palma, formaron una cadena irrompible, sellando toda ruta de escape para el rey hormiga. En ese momento, el rey hormiga estaba abrumado y no podía moverse. ¿Fueron 1000 palmas? ¿O quizás 10.000? El conde se perdió en el ataque. En el suelo, todo lo que se podía ver era una formidable Guanyin dorada descendiendo como una ametralladora, bombardeando la tierra. ¡Bum! 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 La tierra temblaba continuamente, las rocas se desintegraban en polvo y mientras Netero rugía, el implacable Guanyin no mostraba piedad. Una palma, aún más potente que antes, descendió. La tierra parecía un lodazal, el suelo transformado en imponentes olas que se elevaban decenas de metros en el aire. Auge. En el enorme cráter, la tierra se hizo añicos, revelando debajo un palacio oculto, ahora atravesado. El rey hormiga cayó al abismo, y el colosal Guanyin lo siguió. Netero miró al rey hormiga con expresión tranquila, como si estuviera afirmando un hecho simple. Este es tu lugar de descanso final. En ese momento, el Bodhisattva Guanyin de 100 tipos brilló intensamente y el brazo derecho más grueso descendió. Chapter 43. Chapter 43. Sacrifice. Esta palma se balancea como un péndulo colosal, con una fuerza incomparable, golpeando instantáneamente al rey hormiga. El palacio subterráneo continuó temblando, y el rey hormiga parecía impotente para tomar represalias, parecía una marioneta que chocaba con varios pilares de piedra enormes antes de rebotar y colapsar al suelo. Muchos humanos en el mundo de los cazadores estaban entusiasmados con este espectáculo y gritaron de emoción. Sin embargo, los 3 guardianes del rey hormiga, Neferpitou, Shayapouth y Mentutuyoupi, permanecieron inexpresivos, sin mostrar signos de pánico. Varias figuras de renombre de diversos mundos menearon la cabeza, reconociendo que este ataque, aunque impresionante, no logró infligir ningún daño. No era que el anciano humano fuera débil, era que la criatura conocida como el rey hormiga poseía un cuerpo excepcionalmente resistente. Auge. El rey hormiga no mostró ningún signo de lesión y parecía provocado por este ataque. En el siguiente instante, su cuerpo volvió a brillar con un aura púrpura, transformándose en una mancha oscura para atacar a Netero. Simultáneamente, una multitud de imágenes residuales doradas iluminaron la sala mientras el Bodhisattva Guanyin tipo 100 atacaba implacablemente bajo el control de Netero. En ese momento, el rey hormiga se dio cuenta de que no podía acercarse. Cada vez que se acercaba, la colosal Guanyin dorada lo seguía de cerca, golpeándolo infaliblemente. Después de analizar el ataque nuevamente, el rey hormiga notó que los brazos oscilantes de su oponente eran casi ineficaces en el combate, pero extrañamente, increíblemente rápidos. Pero Netero no tenía ninguna duda. Hace muchos años, balanceaba sus brazos con toda su fuerza, asestando 10.000 golpes cada día, con una dedicación implacable. Al principio, le llevó un día entero, pero finalmente pudo ejecutar los 10.000 golpes en menos de una hora. Y hoy no fue diferente. Los rápidos movimientos de Netero iniciaron una serie de ataques implacables. A los ojos del rey hormiga, las defensas opuestas parecían un juego de ajedrez militar en constante cambio. Además, debido a su juego con Komugi, Ant-King había adquirido la habilidad de anticipar los movimientos de su oponente, ya que cada individuo poseía su ritmo de respiración único, formando un patrón distintivo. Y si uno pudiera percibir este patrón, podría descubrir las vulnerabilidades de su adversario. En el mundo Shinigami, Aizen se maravilló de lo rápido que esta criatura aprendía. Cada ataque no fue en vano, sino que atrajo al oponente a atacar desde diferentes ángulos. De repente, sus ojos se iluminaron. En la escena, el rey hormiga fue enviado a volar una vez más. Sin embargo, mientras se elevaba por los aires, rápidamente pateó el suelo y contraatacó en un instante. Había surgido una abertura, y como un hábil jugador de ajedrez capturando una pieza, el rey hormiga cortó la pierna derecha de Netero. En el mundo real, los humanos antes emocionados ahora estaban desconcertados e incrédulos. Su oponente aparentemente invencible no había podido tocar el cuerpo del humano, entonces ¿cómo podría ser derrotado de repente? Sin embargo, los hechos no cambiaron. El rey hormiga se sacudió la sangre de las manos con indiferencia y habló con el comportamiento de un vencedor. Detén la hemorragia y luego dime mi nombre. Sin embargo, Netero se negó a ceder, golpeando con fuerza su muslo con la palma de la mano, lo que provocó que las venas azules se hincharan, los músculos se contrajeran y detuvieran el sangrado.
Observando a los humanos que aún poseían espíritu de lucha, el rey hormiga sonrió por primera vez, casi haciendo una declaración. A continuación te quitaré el brazo izquierdo. Auge. La sala continuó vibrando mientras dos figuras de colores contrastantes se enfrentaban en un rápido combate. En ese momento, el ojo desnudo ya no podía seguir sus movimientos. Todo lo que se podía ver era una multitud de puños dorados, todos ellos espejismos creados por el rey hormiga. Pero el resultado final reflejó el encuentro anterior. Tal como lo había declarado antes, el rey hormiga cortó limpiamente el brazo izquierdo de Netero. Como si asumiera que los humanos frente a ella estaban derrotados, el rey hormiga retomó su posición sentada. ¿Pero se podría luchar con un solo brazo? Netero no le prestó atención a la lesión, mostró una sonrisa sardónica y permaneció de pie con una mano sobre su pecho. En el siguiente momento, el enorme Guanyin dorado se materializó detrás del rey hormiga. En ese momento, Guanyin mostró una expresión compasiva, con todos sus brazos extendidos en forma de Senju. Bodhisattva Guanyin de 100 tipos. Mano 0. Una mirada de sorpresa cruzó los ojos del rey hormiga cuando se dio cuenta de que no podía evadirlo. Solo podía observar cómo dos enormes palmas lo envolvían lentamente. El toque era suave, similar a un cálido abrazo. Entonces, de repente, el rostro compasivo de Guanyin se contrajo en algo horrible. Su boca se abrió grotescamente, revelando un vacío oscuro y aterrador en su interior. La energía dentro del cuerpo de Netero ahora se derramaba desde él como una estrella brillante hacia el abismo negro. Auge. Un torrente dorado cegador y aterrador, rebosante de poder destructivo, rugió y golpeó al rey hormiga en la palma de su mano. El torrente continuó golpeando, destrozando el suelo instantáneamente y derritiendo innumerables tierras. Cuando el tumulto cesó, quedó un abismo de profundidad inconmensurable, junto con magma que se enfriaba, y el rey hormiga había desaparecido. Muchos espectadores de varios mundos quedaron asombrados. Era la primera vez que presenciaban un ataque que no se podía evitar. Incluso a través de la pantalla, sintieron que sus corazones se llenaban de un calor inexplicable que les hacía imposible concebir un asalto. En el mundo Shinigami, Zaraki Kenpachi frunció el ceño, sintiéndose extremadamente incómodo. Aizen contempló la situación. En todo el mundo, era la primera vez que presenciaba un ataque tan extraordinario. Esto amplió sus horizontes. Sin embargo, en el mundo de los cazadores, la preocupación de todos era si el rey hormiga había perecido o no. El ataque energético que acababan de presenciar había sufrido claramente una transformación cualitativa. La escena continúa. Entre el polvo que se asentaba, Netero se apoyó en el suelo con una mano, jadeando en busca de aire. Lo que fue aún más sorprendente fue la apariencia actual de Netero. En ese momento, parecía un anciano que había estado plagado de enfermedades durante siglos, su cuerpo una vez robusto ahora estaba demacrado, sus ojos hundidos y su carne aferrada a su esqueleto como una capa de pergamino. Parecía una momia desprovista de su esencia vital. Muchos comprendieron inmediatamente que el ataque no solo había desatado toda la energía de Netero sino que también había convertido toda la esencia de su carne y sangre en poder. Goteo, goteo, de repente se oyeron pasos y el rey hormiga reapareció. No solo no estaba muerto, sino que parecía ligeramente desaliñado y no gravemente herido. Mirando a un oponente que se parecía a un anciano centenario, el rey hormiga comentó con calma. Por tu bien, estableceré una zona especial donde residan los humanos. En cuanto a los humanos aptos para el consumo, consideraré un proceso de selección. Así que no lucharás solo en vano. En el mundo de los cazadores, la gente común estaba temblando. Para ellos, el presidente de la Asociación de Cazadores había perdido. ¿Su futuro quedaría relegado a convertirse en comida? Muchos lloraron y algunos incluso contemplaron unirse al rey hormiga prematuramente, con la esperanza de asegurar su supervivencia. Mientras tanto, muchos cazadores estaban desanimados, sintiéndose abrumados por el poder del rey hormiga. En otros mundos, seres poderosos menearon la cabeza. ¡Qué batalla tan desigual! ¿Todo había terminado? Aunque el ataque potencialmente mortal del humano fue asombroso, muchos creyeron que esta batalla no era nada comparada con los encuentros anteriores. Sin embargo, en ese momento todos los espectadores quedaron horrorizados. Veo. En la escena, los ojos de Netero se oscurecieron mientras una tremenda malevolencia emanaba de su piel. Esta malevolencia era tan grande que parecía tangible, similar a un esqueleto sonriente que selecciona a su próxima víctima para consumir. De los labios de Netero salió una voz, vieja y ronca. No estoy luchando solo, no subestimes a los humanos, Meruem. Netero se rió por primera vez, aunque debajo de su rostro demacrado y horroroso, parecía más bien un demonio. Esta es la malevolencia dentro del corazón humano. En ese momento, el palacio subterráneo pareció desaparecer, envuelto en una malevolencia sin límites, parecido al infierno. Netero juntó los dedos de su espada, clavándolos en su propio corazón sin dudarlo, pronunciando sus últimas palabras.
Si existe el infierno, allí nos encontraremos. Al escuchar los latidos del corazón de Netero cada vez más lentos, los ojos del rey hormiga se abrieron de repente. Por primera vez sintió la sensación del miedo. El rey hormiga no comprendía por qué su oponente había elegido el suicidio, pero sentía que la muerte se avecinaba. Se dio cuenta de que podía morir aquí. El rey hormiga comprendió instantáneamente lo que hizo Netero, esta batalla, en efecto, así que desde el principio, Netero estaba dispuesto a sacrificarse, para matar al rey hormiga. Al segundo siguiente, una luz blanca cegadora lo consumió todo. Escondida dentro de Netero, detonó una pequeña bomba nuclear provocada por un paro cardíaco. Primero, la bola de fuego colapsó y luego estalló sin piedad en el momento siguiente. Una llama colosal se elevó hacia el cielo y una onda de choque devastadora lo devoró todo. Finalmente, una columna carmesí de rosa maligna se alzó en medio de la tierra quemada. Chapter 44. Chapter 44. Mereum. El silencio volvió al mundo y Satoru Gojo se puso la bufanda negra para cubrirse los ojos una vez más. Finalmente comprendió el origen de su malestar. Una bomba nuclear. Era una bomba nuclear tan pequeña pero devastadora. Sabía que el rey hormiga, Meruem, sin duda no sobreviviría. Aunque su cuerpo físico pudiera resistir la fuerza de la explosión gracias a su increíble durabilidad, el daño genético causado por la radiación no tenía remedio. Era un veneno que provocaba un colapso genético que ninguna criatura de carne y hueso podría soportar. En el mundo Shinigami, Byakuya Kuchiki no pudo evitar tragar saliva. Esto es una bomba. Comparado con ella, mi Bankai parece insignificante. El comandante en jefe también abrió mucho los ojos, con una mirada de sorpresa evidente. Al estar muy en sintonía con las llamas, pudo sentir claramente que el centro de la explosión excedía la temperatura de los 15 millones de grados de su Bankai. Es inimaginable que un humano débil pudiera crear un arma tan aterradora. ¿Pero qué pasa con esa aura siniestra? Esperaba una explicación en el vídeo. La pantalla continúa. Una gigantesca nube en forma de hongo de color carmesí se eleva miles de metros hacia el cielo. Visto desde arriba, parece como si una flor exquisita estuviera floreciendo en la tierra. Sin embargo, esta es una flor de destrucción. La temperatura central de la bola de fuego en explosión alcanza decenas de millones de grados, e incluso los bordes exteriores superan los cientos de miles de grados. La tormenta de fuego resultante podría fácilmente destruir una ciudad. Afortunadamente, esta zona, con un radio de cientos de kilómetros, está deshabitada. De lo contrario, se habrían perdido innumerables vidas. Cuando la flor se marchita por completo, surge un cráter enorme. La tierra dentro del pozo se vuelve blanca y la arena se transforma en vidrio. En cuanto a Netero, un humano por forma, se ha convertido en cenizas. Aún así, en el borde del cráter, un trozo de carbón dañado Rekomujins, todavía aferrado a la vida. Aunque parparea como una vela en el viento, el rey hormiga Meruem sobrevive. En el palacio, el rey hormiga no prestó atención a su terrible situación en el vídeo y en su lugar susurró su nombre. Meruem. Ese humano me preguntó mi nombre, y esta vez puedo responder. Tenía la intención de levantarse y buscar a Komuji, pero el vídeo continuó. En el mundo de Hunter, la gente común estaba en completo shock, incluso desesperada. Sin embargo, en cierto consejo, el humano de más alto rango que observaba el vídeo se quedó sin expresión. Estos individuos no tenían miedo de las tácticas reveladoras del vídeo. Las bombas nucleares varían en escala, básicamente en función de la extensión del territorio y la cantidad de personas abandonadas. Para el plan del continente oscuro, tanto el rey hormiga como Netero deben perecer. La pantalla continúa. Cuando el rey hormiga se acercaba a la muerte, uno de sus 3 guardias reales corrió hacia él. Al sacrificar su cuerpo por el rey hormiga, renació aún más fuerte. Justo cuando los espectadores estaban atónitos con esta escena, el vídeo comenzó a avanzar rápidamente. El rey hormiga perdió la memoria debido a la explosión, pero la recuperó rápidamente. Él eligió no buscar venganza contra los humanos, sino jugar ajedrez con una chica humana. Su relación parecía trascender la raza, aunque se volvió ambigua. Un humano y una hormiga, ambos genuinamente felices. Sin embargo, en ese momento la pantalla quedó completamente negra. Aún se podían escuchar las voces de los dos, inexplicablemente jugando ajedrez a ciegas. 2 de julio de 2002, Shinobushin. 6 de mayo de 2001, equitación. De repente, el rey hormiga Meruem parecía ansioso. Komuji, ¿sigues ahí? Sí, no me voy a ninguna parte. He perdido, suspiró el rey hormiga. El rey hormiga continuó perdiendo las siguientes rondas. Cuando Komuji pensó que continuaría, el rey hormiga habló con cansancio. Un poco, cansado, ¿quieres tomar una siesta? Entonces preguntó en tono un tanto suplicante. ¿Puedes simplemente, tomar mi mano así? ¿Podrás estar siempre a mi lado? En ese momento, la voz pura y gentil de Komuji sonó. No me voy, estaremos juntos para siempre. Entonces se oyó una voz muy débil.
Por fin, puedes decir mi nombre una vez más. Una pequeña luz apareció en la pantalla oscura. Era una pequeña mano que tanteaba, hasta que finalmente tocó el rostro del rey hormiga y sostuvo firmemente su mano. La pantalla se iluminó por completo. En algún momento, el rey hormiga se derrumbó y cayó silenciosamente en los brazos de Komugi. En cuanto a la muchacha, que una vez estuvo sana, la sangre fluía de su nariz y boca y la llama de su vida se apagó. Pero la muchacha siguió sonriendo, como si estuviera tranquilizando a un niño, y dijo suavemente: Descansa bien, Meruem. Me reuniré contigo pronto. Al final de la pantalla, Komugi abrazó el cuerpo sin vida del rey hormiga Meruem, sonriendo, y falleció en paz. Al final, nadie sobrevivió a esta batalla. Y la razón de la siniestra llama rosa quedó clara para todos los que la vieron. Radiación. En otras palabras, veneno. Veneno invisible. Ni siquiera los que estaban cerca se salvaron. Los espectadores de varios mundos se quedaron en silencio. ¿Utilizar una bomba nuclear fue algo despreciable? No. Como había dicho Netero, esta no era su lucha sola. Esta fue la batalla de la humanidad contra las hormigas. Una lucha por la supervivencia. En este sentido, fue la humanidad la que salió victoriosa. La pantalla se oscurece y aparece el comentario final. Los humanos son fuertes porque son débiles. Todos entendieron que ese era el comentario de Netero o de un humano. Entonces, el rey hormiga Meruem dijo lo suyo. Su cabeza de hormiga se iluminó y apareció una línea de texto. Cuando hay luz en el corazón, uno ya no es una criatura de sangre fría. Chapter 45. Chapter 45. Blood War. Mundo de cazadores frente al rey hormiga Meruem, uno de los 3 guardias reales, Shayabouth, yacía tendido en el suelo, con el brazo brutalmente destrozado. La razón detrás de esta espantosa escena fue la inquebrantable determinación de Shayabouth de eliminar al intruso, Komugi. Para Shayabouth, esta niña humana era un obstáculo para el reinado del rey, y albergaba un deseo secreto de asesinarla. Aprovechando un breve lapsus de atención del rey, Shayabouth aprovechó la oportunidad en cuanto terminó el vídeo. Su desesperado acto enfureció a Meruem. La próxima vez, te mataré, declaró Meruem con calma, dirigiendo brevemente la mirada al águila inmóvil posada en un árbol cercano. Luego se giró y se dirigió al palacio. A medida que se acercaba, sus pasos se hicieron gradualmente más lentos y una sensación de déjà vu lo invadió. Al llegar a la entrada del palacio, Meruem se dirigió a la muchacha que estaba arrodillada ante él. De ahora en adelante, no me llames rey, mi nombre es Meruem. Mundo Pirata Sengoku permaneció en silencio, luchando por comprender la realidad de la catastrófica explosión, un poder aparentemente aprovechado y producido en masa por los humanos. Incluso el codiciado Plutón del gobierno mundial palideció en comparación con esta amenaza recién revelada. Si alguna tripulación o facción pirata en este mundo poseyera tal armamento, ¿quién se atrevería a desafiar su dominio? Mundo de cazadores de demonios. Kagaya Ubuyashiki contempló profundamente la situación. Quizás los cazadores de demonios habían pasado por alto muchas posibles soluciones. El rápido avance de la tecnología humana en las últimas décadas ofreció una nueva perspectiva para lidiar con las almas. ¿Y si la luz solar pudiera fabricarse como arma? Incluso si ese enfoque resultara ineficaz, podría haber otros medios tecnológicos para mejorar sus capacidades de combate. Mundo Hokage Orochimaru entrecerró los ojos, su primer encuentro con el formidable poder de la tecnología. Ninjutsu, ciencia. Quizás mis investigaciones científicas no deberían dedicarse únicamente a mejorar el ninjutsu. La ciencia en sí misma posee un potencial ilimitado, que supera con creces al ninjutsu. En ese momento, Orochimaru vislumbró un nuevo camino y sintió una creciente emoción. De repente, volvió su atención hacia el hombre detrás de la máscara de Uzumaki y le ofreció una sonrisa maliciosa. Oye, Obito, quizás la tecnología pueda ayudarte a lograr tus deseos. Obito, perdido en sus pensamientos, murmuró para sí mismo. Usar ninjutsu para complementar la ciencia. Mundo Shinigami Aizen se había infiltrado en el reino humano con facilidad y había examinado minuciosamente una gran cantidad de información. Sin embargo, para su consternación, no encontró rastro alguno de la tecnología que buscaba. Sin embargo, Aizen permaneció impasible. Sabía que los humanos habían demostrado un ingenio extraordinario a lo largo de los siglos, y estaba dispuesto a esperar su próxima innovación. Después de todo, tengo todo el tiempo del mundo, puedo ser paciente. Al regresar a Hueco Mundo, Aizen esperaba que la pantalla reapareciera pronto. Es bastante rápido, me pregunto si hay un mundo más allá del mío. La anticipación brilló en los ojos de Aizen. Anticipó una escena en la que asaltaría el palacio del Rey de las Almas y lo derrotaría él mismo. No le preocupaba una revelación temprana. Una vez que el Migyoku alcanzara su máximo potencial, el resultado sería inevitable, independientemente de cuántas líneas temporales divergentes existieran. El resultado final sería singular.
Aizen Shinsuke trascendería los límites de este mundo y ascendería a alturas incomparables, convirtiéndose en el único. Pero... 10, 9, 3, 2, 1... En el instante siguiente, la pantalla se iluminó, desconcertando a todos los espectadores con su peculiar visualización. La pantalla se dividió por la mitad. En el lado izquierdo, una llama monstruosa distorsionó el espacio, su fuente sin lugar a dudas era el Reiatsu del capitán Yamamoto Henriksai del Gotei 13. En el lado derecho, un vacío infinito de pura oscuridad parecía capaz de devorar el alma de uno, un Reiatsu diferente a cualquier otro que Aizen hubiera conocido jamás. La sorpresa de Aizen fue evidente. Reconoció estas firmas de Reiatsu. ¿Qué sintió? Esto fue Reiatsu. Al mismo tiempo, en Seireitei, Kyoraku Shunsui, que estaba tomando el sol tranquilamente en una azotea, se sentó abruptamente, con los ojos llenos de incredulidad. Este es el Reiatsu del Sensei. Maestro, muerto en el futuro. La visión del mundo de Kyoraku Shunsui se hizo añicos en ese instante. No podía comprender la muerte de la figura más poderosa de los Shinigami, su maestro. Además, el Reiatsu de la derecha, oscuro como un pozo sin fondo, eclipsó incluso el poder de su maestro. En Seireitei, el rostro severo de Yamamoto reveló una chispa de sorpresa. No le impactó su propia muerte, sino quien la provocaría. A ti también te van a matar. Ichibe Jinchube. Esto marcó el surgimiento del título. Escena de muerte, N5 El mundo de Shinigami. 1000 años de guerra sangrienta, muerte de 2 héroes. Chapter 46. Chapter 46. Iwatch. La pantalla comienza. Dentro de los amplios muros blancos, se encuentran dispersas numerosas estructuras antiguas. En el centro se alza un magnífico edificio blanco. Este es el Seireitei, ubicado en el corazón de la sociedad de almas, y sirve como centro neurálgico para los asuntos políticos, militares y residenciales de los Shinigami. La escena es serena, llena de Shinigamis realizando sus tareas, creando una atmósfera de paz. En este punto, la cámara inicia su ascenso de abajo hacia arriba. El cielo azul, desprovisto de una sola nube, de repente es testigo de una presencia siniestra. La cámara se acerca, revelando a un hombre de larga cabellera negra y barba. Tiene un semblante imponente, adornado con 3 insignias plateadas en cada solapa y una capa carmesí. Se encuentra distante en el cielo, mirando hacia el Seireitei. En el Imperio Invisible, Iwatch cerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza, expresando sorpresa. Entonces, mi futuro ha sido revelado, pero a estas alturas, eso ya no importa. En este mundo, el cuerpo de Ichigo Kurosaki se tensa y mira la figura con incredulidad, con su mente plagada de profundas preguntas. ¿Por qué es eso, Zangetsu? ¿Qué está pasando aquí? En Hueco Mundo, el rostro de Aizen se oscurece. En la visión del futuro, el Seireitei permanece ileso. ¿Será que ha fracasado? Imposible. ¿Cómo podría perder si posee el Myoku? En la sala de conferencias del Seireitei, Genryu Shigekuni Yamamoto emana repentinamente un tremendo Reiatsu. Todos los capitanes presentes sienten como si una montaña se les cayera encima, impidiéndoles casi respirar. Los capitanes quedan atónitos, incapaces de comprender por qué la reacción del capitán en jefe es tan intensa. En ese momento, Yamamoto retrae su Reiatsu, fija su mirada en la figura mostrada en la pantalla y pronuncia solemnemente. Es humano. El rey de los Kinti, se llama Iwatch. Y yo, lo decapité hace 1000 años. ¿Resurrección de entre los muertos? A todos se les ocurre una posibilidad diferente. Quizás el enemigo nunca pereció del todo. En esta visión del futuro, la venganza es inminente. Justo cuando los capitanes se tambalean por la sorpresa, la escena cambia. Docenas de Reiatsu azules con forma de espada estallaron en el cielo, destrozando la barrera protectora que envolvía al Seireitei. Posteriormente, numerosas figuras emergen del Reiatsu azul. En medio de un desastre inminente, los capitanes y oficiales de todas las divisiones se apresuran a enfrentar la amenaza. Los primeros en enfrentarse al enemigo son los de la tercera división. Antes de que Kira pueda ver claramente al enemigo, una flecha de luz espiritual destruye la mitad derecha de su cuerpo. De repente, los demás miembros de la división corren el mismo destino. La escena cambia a 7 individuos con uniformes blancos, con un emocionante fondo musical como telón de fondo. Estos son los miembros de los Sternritter, los caballeros de la Cruz Estelar. Primero está el Sternritter F, Snr, que simboliza el poder del miedo. En segundo lugar está la Sternritter E, Bambieta Basterbine, que representa el poder del golpe crítico. En tercer lugar se encuentra el Sternritter N, Roberta Cutrone, asociado con el poder de desconocido. El cuarto es el Sternritter I, Kandu, conocido por el poder del acero. En quinto lugar se encuentra el Sternritter O, Triscol Verzi, que ostenta el poder de la tortura excesiva. El sexto es el Sternritter H, Batch B, que encarna el poder del calor abrasador. Y el líder de los Sternritter, Jugramas Chual, portando la letra B y simbolizando el equilibrio del mundo.
En ese momento, el líder, Ashwal, con una expresión de desdén hacia todos los seres, declara: tiembla, Shinigami. A partir de ahora, serás purgado por el Sternritter. Dichas sus palabras, los 4 capitanes se precipitan al campo de batalla. Byakuya Kuchiki, Komamura Sajin, Itsugaya Nsir Misui FNG. En medio de la batalla, se dan cuenta del abrumador poder del enemigo, lo que les obliga a recurrir a su Bankai. Sin embargo, se produce un giro impactante. Los Sternritter confiscan y emplean fácilmente las habilidades Bankai de los 4 capitanes. En el mundo Shinigami, los capitanes en la sala de conferencias apenas pueden creer la escena que tienen ante ellos. Este es el poder de robar Bankai, su mayor fortaleza. Bankai es la piedra angular del poder de un capitán. ¿Cómo pueden combatir esta amenaza inminente? La pantalla continúa. Kyoraku Shunsui, que nunca ha liberado su Bankai, se enfrenta al Sternritter N, Roberta Cutrone. Justo cuando los capitanes esperan con gran expectación el resultado, ocurre un suceso sorprendente. En unos pocos intercambios, Kyoraku Shunsui pierde un ojo ante el enemigo. En apenas 10 minutos desde que los Sternritter invadieron, la sociedad de almas sufre grandes bajas. En el otro frente, Byakuya Kuchiki, despojado de su Bankai, lucha contra el Sternritter F. Snt. Privado de la fuerza de su Bankai, Byakuya cae víctima de la flecha de luz Reisi del enemigo. Al presenciar esto, Snt se burla. Tu habilidad de Sternritter es miedo. Cualquiera que sea alcanzado por tu ataque gritará y enloquecerá de miedo. Sin embargo, Byakuya sigue siendo un capitán, entrenado durante muchos años. A pesar de estar herido, contraataca con su espada. El miedo, sin embargo, es una emoción humana innata que puede ser reprimida, pero nunca vencida. A medida que pasa el tiempo, el miedo en el corazón de Byakuya se intensifica. Pero entonces, Byakuya se da cuenta de que la mejor manera de vencer el miedo es imaginar a sus seres queridos. Para protegerlos, ningún miedo puede detenerlo. En ese momento, la imagen de Rukia aparece en la mente de Byakuya. Ella es la única persona a la que él aprecia. En su mente, Rukia luce una sonrisa amable. Para salvaguardar esa sonrisa, la resolución de Byakuya se solidifica. En la sala de conferencias, los capitanes observan a Byakuya con admiración. Su semblante estoico no revela rastro alguno de miedo. De hecho, Byakuya Kuchiki ha vencido rápidamente el miedo. Sin embargo, en el Imperio Invisible, los ojos de Sun relatan una sensación de burla. Byakuya, fortalecido por su nuevo coraje, permanece firme. Sin embargo, en el instante siguiente, ese momento sereno se hace añicos. El rostro de Rukia, antes apacible, comienza a decaer gradualmente. Su piel se desprende, revelando una calavera. Moscas infestan un ojo, mientras nervios cuelgan de su boca. La transformación de Rukia en un esqueleto grotesco y aterrador está completa. El coraje en el corazón de Byakuya se disipa, su base espiritual se desmorona. Su conciencia se desvanece y cae. Snr, que representa el miedo, avanza, empala a Byakuya en el pecho y se apodera de su reino espiritual. Innumerables moscas revolotean sobre su cuerpo, infiltrándose por la nariz y la boca. Se escucha un zumbido repugnante, un requiem por Byakuya. Byakuya grita de agonía, convocando sus últimos vestigios de instinto, y ataca a Snr. Sin embargo, Snr lo evade sin esfuerzo, aprovechando la oportunidad para burlarse. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. De repente, una miríada de pétalos de Sakura se transforman en hojas afiladas que cortan a Byakuya sin piedad. La sangre se rocía y los pétalos de Sakura convergen para formar una nube rosa en forma de anillo. Azen desciende lentamente del ring, mirando a Byakuya como una deidad. Renji ataca, pero luego de unos cuantos golpes sale volando. Al observar esto, Byakuya se pone de pie una vez más. Sin embargo, innumerables flores de Sakura se transforman en un diluvio que lo sumerge. La sangre mancha la forma de Byakuya. Su alguna vez temido Bankai ahora se convierte en su propia pesadilla. Finalmente, su Zanpakuzen se hace añicos, Byakuya cae al suelo, su destino es incierto. La sala de conferencias se sumió en el silencio, una sombra se cernió sobre los capitanes. La expresión de Byakuya Kuchiki era la más sombría de todas. Incluso al otro lado de la pantalla, la grotesca transformación de Rukia lo deja horrorizado e incrédulo. En el mundo humano, Urahara Kisuke, el comerciante, está asombrado. Incluso en medio de la crisis de Aizen, su determinación permanece inquebrantable. Sin embargo, ante él, el enemigo ha desmantelado con facilidad a un formidable capitán. Sin comprender la mecánica del juego, se queda perplejo ante el robo de Bankai. ¿Puede este futuro, incluso si se conoce, realmente ser alterado? En ese momento su confianza flaquea. En otra parte de la sociedad de almas, Ashwal, líder de los Sternritter, informa a Iwatch, conocido como Su Majestad. Sin embargo, esta noticia no satisface a Iwatch, quien comenta con indiferencia. Tardó más de lo esperado. Parece que subestimamos a nuestros oponentes.
Mientras todos observan el comportamiento aparentemente poco sincero de Iwatch, solo el capitán Zaraki Kenpachi y el capitán comandante Yamamoto sienten un escalofrío que les sube desde la columna hasta el cerebro. ¿Es esto un simple engaño? ¿Ha desatado Iwatch realmente todo su poder? Por un instante, solo pueden esperar que el hombre que tienen delante sea realmente pura palabrería. Sus palabras flotan en el aire, el espacio a su alrededor se oscurece. De repente, un reiatsu abrumadoramente potente se materializa. Los dos se giran y ven a un hombre tuerto acercándose, cargando los cadáveres de 3 miembros de Sternritter. «Ja, ¿eres el líder de este grupo de debiluchos?», exclama Zaraki Kenpachi con entusiasmo. La sala de conferencias estalla de emoción. Todos recuerdan que Zaraki Kenpachi ni siquiera usa Shikai. Estos Sternritter son simplemente juguetes para él. Al observar la pantalla, Zaraki Kenpachi tiene pocas cicatrices en comparación con sus batallas anteriores. Parece que esta pelea es bastante fácil para él. Zaraki Kenpachi mira a Iwatch con entusiasmo desenfrenado. Por fin ha aparecido alguien que merece la pena cortar, jajaja. La pantalla continúa. Zaraki Kenpachi estalla en risas, blandiendo su Zanpakudo, cubierto de huecos, y ataca a Iwatch. Sin embargo, Iwatch simplemente levanta su brazo con una sonrisa, bloqueando el golpe sin esfuerzo. Después de varias rondas, Zaraki Kenpachi se desploma, inconsciente y empapado en sangre. Iwatch lo agarra por el cuello, lo cuelga en el aire y se burla de él. Uno de los combatientes especiales, Zaraki Kenpachi, es muy frágil. Parece que te sobreestimé. Duerme, la sociedad de almas está indefensa, en hueco mundo. Aizen entrecierra los ojos, percibiendo una inquietud inminente. En la sala de conferencias del Seireitei, Yamamoto permanece decidido, sin esperar nada. La mirada de Unohana Retsu insinúa un cambio mientras observa a Zaraki Kenpachi, quien todavía está eufórico. En ese momento, un reiatsu potente y familiar emana abruptamente de la pantalla. La pantalla cambia, revelando la aparición de un capitán al otro lado de la sociedad de almas. Todo se convertirá en cenizas y se desvanecerá. Ryujin Haka. El comandante en jefe ruge de furia mientras Ryujin Haka ataca con un poderoso corte. Frente a él, el Sternritero, Nianzol Weisol, que encarna la brutalidad excesiva, es instantáneamente consumido por las llamas furiosas, reducido a cenizas en cuestión de segundos. En el momento siguiente, el comandante en jefe emplea Shumpo, lanzándose hacia un reiatsu olvidado hace mucho tiempo. El inmenso reiatsu que emana impregna cada rincón del Seireitei. Después de recordar lo que ocurrió hace unos 1000 años, un iracundo Yamamoto Henriksai, envuelto en feroces llamas, se estrella ante Iwatch. ¿Cuánto tiempo sin verte, Iwatch? Pondré fin a tu existencia. Chapter 47. Chapter 47. Yamamoto's Bankai. Terrible viejo. En ese momento, incluso la cara de Uchiha Madara cambió de color. Esta es la única vez que ha sentido tanta presión desde que vio el vídeo. Y esto es solo el aura del otro lado. En el mundo de los cazadores, la sorpresa se podía ver en los ojos del rey hormiga. Ni siquiera la anterior explosión de la bomba nuclear le sorprendió tanto. Pero ahora, el instinto del rey hormiga le dice que la persona frente a él puede matarlo fácilmente. Mundo Shinigami. En este mundo, Kurosaki Ichigo tuvo miedo por un tiempo. Recordó que en la colina Smkyoku, cuando Rukia iba a ser ejecutada, si Kyoraku Shunsui no hubiera detenido al capitán comandante, entonces podría haber muerto. En la sociedad de almas, había una mirada de anticipación en los ojos de los capitanes. Nunca han visto a Yamamoto actuar. En el Imperio Invisible, el amigo Abash, con los ojos cerrados, rió levemente, sin rastro de pánico. La pantalla continúa y Watch parece tranquilo, luego tira a Kenpachi Zaraki como basura. Para proteger su majestad, los miembros de los 3 caballeros Sternriteru, F y H están sitiando Yamamoto. Sin embargo, apareció una escena impactante. Una enorme columna de fuego rojo se eleva hacia el cielo. Las 3 personas que son más fuertes que el nivel del capitán han resultado gravemente heridas por el calor liberado por Ryujin Haka antes de que puedan tocar a Yamamoto. Resulta que ni siquiera pueden acercarse. Innumerables Shinigamis con la boca abierta. Esta fuerza exagerada ha superado su imaginación. Tal vez no sean diferentes de las hormigas en el suelo frente al capitán comandante. En la sala de conferencias, Sir Mitsugaya sonrió con ironía. Afirmó que Irinmaru, la Zanpaku TM de hielo más poderosa del milenio, era una broma en ese momento. Temía que el hielo creado se derritiera al aparecer. Mirando a sus subordinados que estaban gravemente heridos y cayeron al suelo, la expresión indiferente de Iwatch no se conmovió en absoluto, y dijo con mucha calma: son un grupo de ignorantes. Eso fue lo que pasó cuando irrumpieron en mi batalla. En el Imperio Oculto, los 3 miembros de Sternritter cayeron de rodillas instantáneamente. En ese momento, sus espaldas estaban completamente mojadas de sudor, sus ojos temblaban de horror y ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza.
Sin embargo, Iwatch no hizo ningún sonido ni castigó, sino que simplemente hizo que los tres se arrodillaran de esa manera. Yamamoto siente mucho desprecio porque Iwatch trate a sus subordinados con tanto desprecio, y no está dispuesto a seguir hablando demasiado. Al momento siguiente, el suelo bajo los pies del comandante se hizo añicos instantáneamente, y su figura llegó instantáneamente a Iwatch. Sosteniendo la espada de fuego Rikin Haka, cortó fuertemente. Sin embargo, Iwatch simplemente levantó su brazo y activó la habilidad defensiva de Kinki, traje de sangre silencioso, para bloquear este poderoso golpe. Entonces Iwatch se quitó la cruz Kinki del pecho y la convirtió en una espada larga negra. Al ver esto, Yamamoto no tiene la menor idea de ocultar poder, tiene la intención de usar el poder más ardiente para convertir a Iwatch en cenizas. Auge. La presión espiritual, que es docenas de veces más violenta que antes, se eleva hacia el cielo. En ese instante, el cielo perdió su color y se volvió blanco y negro. El espacio parecía incapaz de soportar la presión, y comenzó a temblar y a gritar. El Shinigami más fuerte de la sociedad de almas finalmente mostró su verdadera fuerza. Bankai. Zanka no Tachi. Fuera de la pantalla, innumerables espectadores palidecieron, como si vieran un mundo infinito de llamas. Obviamente no hay calor, pero se siente un calor tremendo y hay densas gotas de sudor brotando de la frente. Mundo Shinigami, innumerables Shinigamis están temblando. En Hueco Mundo, a excepción de Aizen y Ulquiorra, todas las caras de los espada cambiaron enormemente. ¡Qué terrible presión espiritual! Si fuera cara a cara, me temo que ni siquiera tendría corazón para resistir. Entonces Ichimaru-in entrecerró los ojos y continuó con una sonrisa forzada. TSK, señor Aizen, ¿realmente queremos luchar contra este monstruo? En ese momento, Senkaname rara vez interrumpía. En cuanto a otros espadas, es casi la misma idea que Ichimaru-in. Con tal fuerza, atacar a la sociedad de almas equivale al suicidio. Esta vez, Aizen no tuvo la culpa. Reprimió la inquietud en su corazón y dijo con una sonrisa. Está bien, tengo una forma de sellar el Zanpakuzen del capitán comandante. Como Aizen dice que puede, lo hará. Entonces todos se sintieron cómodos y continuaron observando. La pantalla continúa, la aterradora presión espiritual regresó al cuerpo de Yamamoto y todas las llamas a su alrededor desaparecieron. En su mano, solo hay una espada llena de marcas de quemaduras, y el resto es igual que una Zanpakuzen normal. Al ver esto, el jefe del Sternritter que está al lado se queda un poco decepcionado. Este Bankai, que parece no tener aura ni poder, parece ser un poco débil. Pero en ese momento, Iwatch tenía una expresión solemne en su rostro, diciéndole que no subestimara al enemigo. Luego abre la liberación de Shikai. Resulta que el Zanka no Tachi es un Bankai, que llevó todas las llamas de Yamamoto Shigekumi de regreso a la espada. Es una espada que puede quemar completamente cualquier cosa que golpee en forma de explosión pirotécnica. Se puede decir que una vez que se agita, todo termina. Al escuchar la evaluación de Iwatch, Yamamoto dijo significativamente: «Viste este Bankai una vez hace 1000 años. Pero si el Bankai que conoces es el mismo que el Bankai actual, deja que tu cuerpo lo experimente por ti mismo». Al mismo tiempo, la temperatura en toda la sociedad de almas está aumentando rápidamente, y todos los capitanes sienten que el agua se está evaporando rápidamente. Uno Anaretsu explicó que si el Bankai del capitán comandante se usa durante demasiado tiempo, toda la sociedad de almas será destruida por la alta temperatura. En la sala de conferencias, Shirm, Byakuya y otros capitanes ignoraron por qué Uno Anaretsu sabía sobre el Bankai del capitán comandante y no pudieron evitar mirar al capitán comandante que estaba sentado en primer lugar. Realmente les resulta difícil asociar este poder aterrador con el anciano que tienen delante. ¿El simple uso de Bankai durante demasiado tiempo destruye la sociedad de almas? Este tipo de fuerza teme que todos los demás capitanes de división juntos no sean el oponente del capitán comandante. La pantalla continúa después de Bankai, Yamamoto usó Shunpo y llegó a Iwatch casi instantáneamente. Pero con la espada simplemente atravesó la capa negra del oponente. El rostro de Iwatch está desconcertado y comienza a pensar rápidamente en su corazón. Según la experiencia de hace 1000 años, esta espada explotará con un fuego aterrador, y Iwatch nunca podrá esconderse tan fácilmente. ¿Podría ser que el Bankai de la otra parte realmente haya cambiado? Sin embargo, no importa cómo cambie, no hay ningún Bankai de Zanpakuzen en este mundo que no tenga nada que ver con Shikai. ¿Está seguro de que la habilidad Bankai de Yamamoto Shigekumi sigue siendo una llama? ¿Pero a dónde fueron las llamas que desaparecieron? Justo cuando Iwatch estaba desconcertado, Yamamoto atacó nuevamente y blandió una espada. En el momento crítico, Iwatch utilizó una vez más su habilidad para escapar. Aparece la siguiente escena de terror. Vi que cuando la espada del capitán comandante cortó el suelo se agrietó instantáneamente. No. No se agrieta y sino que desaparece en la nada. En la tierra apareció una enorme grieta como un abismo, llena de marcas de quemaduras. Esta espada casual sorprendió a innumerables espectadores.
Con este poder, con esta temperatura, no saben cómo defenderse. En el mundo de Hokage, Uchiha Madara no puede pensar en otra forma de resistir este golpe que esquivándolo. En cuanto a Obito, no es que no tenga confianza, pero por la situación en la imagen, se estima que será cortado con una espada al instante. En ese momento, Iwatch de repente se dio cuenta. Al mirarse a los ojos, el capitán dijo con ligereza. Como puedes imaginar, este es el Bankai que concentra todo el calor de la llama en la punta de la espada. Pero a diferencia de la espada de fuego de hace 1000 años, no quema ni libera explosiones de fuego. Simplemente usa calor casi infinito para eliminar todo lo que toque sin dejar rastro. Es un ataque que concentra todo el poder en un solo punto. Se llama Zanka no Tachieste, Kyokujitsujin. Yamamoto miró a Iwatch con una mueca de desprecio. Frente a esta espada, incluso un traje aún ensangrentado es inútil. Iwatch todavía tiene un rostro tranquilo, con una risa en la comisura de su boca. ¿Es aburrido? ¿Cuál es el ataque más fuerte, siempre y cuando no te mate sin tocar la espada? Dicho esto, Iwatch empuñó la espada cruzada de la destrucción negra y lanzó un ataque. Pero la siguiente escena subvirtió completamente el conocimiento de Iwatch. La espada que cortó a Yamamoto Shigekuni no fue bloqueada ni rota. En cambio, y desapareció de la nada. En las manos de Iwatch solo queda una espada rota. En este momento, no solo Iwatch en el vídeo está desconcertado, sino que todos los espectadores están extremadamente confundidos. ¿Qué pasó en la escena ahora mismo? En este momento, hay un sonido en la pantalla. Ingenuo, ¿no entiendes lo que dijo el viejo? El capitán jefe muestra una sonrisa maliciosa. El fuego residual es demasiado grande al este, si hay un este, debe haber un oeste. De ninguna manera, ya que es así, te dejo verlo. Al momento siguiente, una llama extremadamente aterradora brotó de Yamamoto. No y cabe decir que se hizo visible. Estas llamas ruedan y se precipitan, y envuelven a Yamamoto como una armadura. En ese momento, la fría voz de Yamamoto volvió a sonar. Esto es, el fuego residual es demasiado grande. Nishi. Zanjitsu Gokui. Chapter 48. Chapter 48. Minami. Kakajikmanokushi Daismujin. En ese momento, el capitán comandante, Yamamoto, resplandeció como un dios del fuego. En cuanto a por qué desaparece la espada de Iwatch, es porque las llamas que lo envuelven, elevándose a alturas de 15 millones de grados, pueden disolver todo en un instante. Después de escuchar la propia explicación de Yamamoto Shigekuni, todos los espectadores alrededor del mundo se quedaron en silencio. En muchos mundos modernos se sabe que la temperatura de la superficie del Sol es de solo 6000 grados, mientras que su núcleo alcanza unos abrasadores 15 millones de grados. Esto significa que en este mismo momento, Yamamoto Henriksai es como si llevara el Sol mismo. Aunque no lo supieras, los números por sí solos te dejarían atónito. Incluso el rey hormiga Meruem, que había sobrevivido a una pequeña explosión nuclear, no pereció instantáneamente porque había escapado a un lugar lejos del epicentro de la explosión. E incluso allí la temperatura solo alcanzó cientos de miles de grados. Para decirlo sin rodeos, incluso con las defensas del rey hormiga, si el anciano se acerca o lo golpea con su espada, encontrará su muerte. En ese momento, incluso Saitama en el mundo de One Punch mostró una expresión seria. Aunque el oponente sin duda no podría igualarlo en términos de velocidad, este ataque definitivo aún representaba una amenaza sustancial. Incluso sin conocer los detalles, uno podría estar seguro de sufrir una pérdida enorme. En el mundo de Demon Slayer, Muzan se había acurrucado en un rincón extremadamente oscuro. Simplemente ver el vídeo era insoportable. Sentía que su fin se acercaba. En la sociedad de almas, cada Shinigami, además de estar asombrado, sentía que su sangre hervía. Nunca supieron que su capitán comandante poseía un poder tan increíble. Esta era la verdadera esencia de un Shinigami. En un instante, la moral de la sociedad de almas llegó a su punto máximo. Los capitanes estaban entusiasmados, pero también algo desconcertados. Podían sentir que las llamas eran el reiatsu del capitán comandante desde la apertura. Entonces, ¿cómo podría un capitán tan poderoso encontrar su fin? Pero también existía la posibilidad de que el capitán comandante pereciera junto al individuo con el aterrador reiatsu en la pantalla negra. Esto también estaba alineado con el título. Sin embargo, con este vídeo, tal vez el capitán pueda encontrar una solución, salvándolo de un destino terrible. La pantalla continúa al escuchar la cifra de 15 millones, el líder de los caballeros, Asual, lo consideró imposible. Porque si realmente fueran 15 millones de grados, no se podría ver a simple vista desde una distancia tan cercana. Asual se preguntó si esto era una ilusión, pero él rápidamente descartó su conjetura. Se dio cuenta de que lo que vio no eran llamas reales sino más bien el reiatsu de Yamamoto Shigekuni, intensificado hasta el punto de materializarse. En ese momento, el hombre que tenía delante poseía la ofensiva más formidable y la defensa más absoluta.
En ese momento, Iwatch, con los ojos secos y la garganta ronca por la evaporación gradual de los fluidos corporales, sintió como si sus piernas estuvieran envueltas en plomo ante el capitán comandante que parecía un dios del fuego. ¿Por qué no puedes hacer nada con tu espada destrozada? El capitán comandante agarró la espada de fuego residual, avanzando lentamente hacia Iwatch. Su intención de matar era palpable mientras declaraba: puedes intentar escapar, pero te atraparé inmediatamente y acabaré contigo. Con esas palabras, la voz del capitán comandante se apagó, y las pupilas de Iwatch se encogieron, su rostro se contorsionó por la ira. Con un tirón de sus manos, invocó una brillante destrucción sagrada azul, disparando una flecha espiritual inmensamente colosal. Sin embargo, el capitán comandante lo rechazó con un gesto de la mano, lo que provocó que se disipara instantáneamente. Entonces, el capitán comandante reveló un sombrío colmillo blanco y habló fríamente: en efecto, tu espada está destrozada, dejándote solo con un arco y flechas. Tras estas palabras, el capitán comandante estalló en Reiatsu una vez más, cortando hacia Iwatch. Aparentemente provocado por este comentario, Iwatch extendió su mano izquierda y rugió indignado. No pienses que las tácticas de Kinky se limitan a la cruz de la extinción y la destrucción divina. Iwatch reunió partículas espirituales y produjo varios hechizos en la palma de su mano. De repente, numerosos rayos de luz Reiatsu azules masivos se materializaron, sus puntas se asemejaban a delicados cristales de hielo, formando finalmente una fortaleza colosal que irradiaba una miríada de luces alrededor de Iwatch. Canto santo. Alabanza del santuario. Esta era una técnica de Kinky Master extraordinariamente potente, que combinaba ataque y defensa. Cualquiera que entrara en esta fortaleza quedaría sumergido y aniquilado por incontables destrucciones sagradas. Sin embargo, ni siquiera esto detuvo el avance del capitán. Te lo dije, no funcionará. Con un rugido resonante, el capitán saltó en el aire, luego descendió como una estrella fugaz, clavando su Zanpakume en el suelo. En un instante, una multitud de espíritus emergió de las profundidades de la tierra. En ese momento, a excepción de unos pocos espectadores fuera de la pantalla, el resto sintió el palpitar y el miedo que emanaba del alma. Momentos después, la voz envejecida y formidable de Yamamoto Henriksai resonó. No muertos, disfruten de la alegría de la batalla por ahora! Exclamación de cierre corchete de apertura. El fuego residual arderá. Zanka no Tachi, Minami. Kaka Hikmano Kushida Ismujin. Cuando su voz se desvaneció, pareció como si el mismo infierno hubiera descendido. La tierra se convulsionó y un sinnúmero de esqueletos grotescos y carbonizados lucharon por salir del suelo. Estos no muertos, una vez vencidos por Rikin Haka, habían regresado de la muerte como esclavizados, rugiendo y lanzando un asalto contra Iwatch. Chapter 49. Chapter 49. Death. En el mundo de Shinigami, hay silencio en el palacio de Hueco Mundo. En ese momento, incluso con lo que Aizen dijo antes, los espadas estaban un poco inquietos. No se puede decir que esté incómodo. Debería ser miedo. Porque si el sello falla, su destino solo será un callejón sin salida, nadie. Tal vez ni siquiera se le pueda llamar batalla en ese momento, será una masacre unilateral. En este momento, incluso Ulquiorra, que puede regresar a la segunda etapa, tiene que admitir que no es enemigo del capitán comandante en absoluto. Colina Smkyoku, sala de reuniones. Todos estaban entumecidos excepto uno Anaretsu y Zaraki Kenpachi. Incluso su propio discípulo, Kyoraku Shunsui. El capitán comandante renovó sus 3 vistas una y otra vez. Y luego mira al capitán comandante que todavía está sentado en primer lugar con un rostro inexpresivo. Capitanes como Byakuya, en este momento no pueden evitar dar a luz una extraña idea. Al final, la fuerza del capitán comandante ya no está en la misma dimensión que la de los demás. La pantalla continúa al observar los miles de incontables esqueletos negros carbonizados que alguna vez fueron Kinky, corrieron hacia él. Iwatch se rió. Es ridículo, como líder de los Shinigami, pero despertar a los muertos, realmente subestimo la despreciabilidad de tu Shinigami, Yamamoto Shigekuni. Pero este tipo de poder por sí solo no puede detenerme. Después de hablar, Iwatch tiene la intención de matar al capitán comandante. Sin embargo, antes de que pudiera encontrarse con la otra parte, fue bloqueado por la creciente montaña calavera. Estos esqueletos exudan un aura aterradora, agarrando fuertemente el cuerpo de Iwatch y arrastrándose hacia su cabeza. De repente, Iwatch descubrió que el esqueleto que se arrastraba encima era en realidad su antiguo subordinado. Por un tiempo, los subordinados no muertos lo asfixiaron y, de hecho, comenzó a sudar frío. El capitán comandante movió lentamente sus pasos y fríamente interrogó a Iwatch. En este momento te estás arrepintiendo. Te arrepientes de no haber tomado mi Bankai inmediatamente. Pero ya lo sé, no es que no quieras tomarlo, sino que no puedes tomarlo. Si adiviné correctamente, solo puedes llevarte el Bankai cuyo poder conoces. Y nunca he mostrado Bankai en miles de años, no puedes quitarte lo que no conoces. En ese momento, el capitán comandante levantó una vez más la Zanpakume carbonizada. Se acabó, Iwatch. Puedes odiarme. Pero ahora todo terminará.
Zanka no Tachi, Kita. Tenchi Kaijin. En ese momento, llegó un Reiatsu enorme sin precedentes, y toda la sociedad de almas perdió su voz y color. Esta espada es un verdadero evento que altera el mundo. Y al final de la espada, Iwatch fue cortado por la mitad. Con semejante escena la sociedad de almas de repente se quedó en silencio. En ese momento en los ojos de innumerables Shinigami, se reflejó el cielo que acababa de perder su color, incapaces de liberarse. En la sala de conferencias de la colina Smkyoku, los capitanes tenían la boca seca en ese momento. Kyoraku Shunsui presionó el ala de su sombrero y los latidos de su corazón gradualmente comenzaron a calmarse. ¿Está muerto? Como era de esperar del capitán comandante, una crisis tan grave se resolvió fácilmente. Pero de repente miró y descubrió que su maestro no tenía la más mínima alegría, sino que estaba extremadamente solemne. ¿Qué pasó? El corazón de Kyoraku Shunsui latía con fuerza de nuevo, y había una inexplicable sensación de pánico. En el Imperio Oculto, Iwatch finalmente se emocionó, las comisuras de su boca se crisparon y se rió descaradamente. Al escuchar la risa, todos los miembros de los Caballeros de la Cruz Estelar se arrodillaron en el suelo y enterraron sus cabezas en ese momento, sin atreverse a mirarla. El gran poder cubre tus ojos, Yamamoto Shigekuni. ¿El poder no es suficiente? Lo siento mucho, Iwatch-sama. En ese momento, Iwatch, quien se desplomó en el suelo, en realidad se está disculpando. No solo el capitán comandante no entendió este movimiento, sino que incluso Ashchual, que estaba a su lado, estaba confundido. Al mismo tiempo, todos los espectadores también están extremadamente confundidos. Pero al momento siguiente, una enorme explosión sonó en la pantalla. Una explosión extremadamente aterradora ocurrió en el edificio del primer equipo, y un enorme rayo de luz azul compuesto enteramente de espíritus se disparó hacia el cielo. Al mismo tiempo, un Reiatsu, que no es más débil que el capitán comandante, desciende. El capitán comandante mira hacia atrás. Vio una sombra parada en el aire, la capa negra tembló, era Iwatch. Y el anterior Iwatch que fue cortado en dos secciones se convirtió en otra persona. Esta persona es el santo personaje Yoid, cuya habilidad se llama Tunismo. Puede imitar completamente la apariencia, la memoria y la psicología de una persona. Esta es también la razón por la que apareció frente al capitán comandante, y el capitán comandante no se dio cuenta. Al ver que sus subordinados estaban a punto de morir, Iwatch dio un paso adelante y miró hacia abajo con calma. Lo hiciste muy bien. Pero en el momento en que la voz cayó, Iwatch condensó una pequeña destrucción sagrada con las yemas de sus dedos, haciendo volar a Yoid hasta convertirlo en cenizas. El capitán comandante es un poco increíble, este hombre es tan despiadado con sus subordinados. Persona sin vergüenza. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Iwatch se burló y luego preguntó, ¿qué hacer? ¿No sabes qué hay debajo del primer equipo? La voz cae, la cámara cambia. Debajo del primer equipo, hay una gran prisión subterránea en la colina Smkyoku, y hay una persona cuya boca, nariz, ojos y cuerpo están todos sellados. Este hombre fue a encontrarse con Aizen Smusuke. Dentro del palacio, Aizen estalló con un Reiatsu asombroso, y su humor era extremadamente inestable en ese momento. Y bajo este Reiatsu, todos los espadas están de rodillas. Entonces, perdí. Pero después de un rato, Aizen de repente retiró su Reiatsu y regresó a su asiento con una sonrisa. No y es solo el principio. Después de darse cuenta de que el que acababa de decapitar no era el verdadero Iwatch, el capitán comandante banca y corrió hacia el oponente nuevamente. Pero Iwatch no sacó su espada. Sacó una estrella negra completamente diferente de sus brazos. El Reiatsu negro está fluyendo, y el Bankai del capitán comandante no se salva esta vez. Iwatch dijo con una sonrisa, no es que tu Bankai no pueda ser capturado, es solo que tu poder es tan poderoso que solo yo puedo controlarlo. Al segundo siguiente, el aterrador Reiatsu desciende de Iwatch. Una enorme e incomparable destrucción divina apareció en el cielo, disparando una flecha espiritual comprimida al máximo frente a Iwatch. Adiós, Yamamoto Shigekuni. Al segundo siguiente, Iwatch sacó la flecha espiritual y la agitó suavemente. El espacio parece congelarse bajo el enorme Reiatsu, y el resplandor de la flecha espiritual parece no tener fin a primera vista, y mata instantáneamente al capitán comandante. Entre las ruinas, Yamamoto Shigekuni, cuyo poder fue arrebatado, fue cortado. La parte superior de su cuerpo cae al suelo. Pero su parte inferior del cuerpo todavía está de pie en el suelo. Como si nunca fuera a caer. Chapter 50. Chapter 50. Sulking Palace. En ese momento todos los Shinigami no podían creer esta escena. Si ni siquiera el capitán comandante puede detener a esta persona, ¿habrá alguna forma de salvar la sociedad de almas? El Seireitei, sala de reuniones. Los capitanes no pudieron aceptar esta imagen. Esta capacidad de quitar Bankai no tiene ningún sentido. La lucha de Shinigami es la lucha de Reiatsu, y Bankai aumenta el Reiatsu docenas de veces. Si no se encuentra una solución, el resultado no cambiará.
Las cejas bajadas de Yamamoto Shigekuni, que estaba sentado en primer lugar, finalmente se abrieron, y la vieja voz era firme y poderosa. Quiten el poder a la Central 46, revoquen la orden de búsqueda de Kisuke Urahara y llévenlo de regreso a la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Con este vídeo no tiene miedo de que Kisuke Urahara no regrese. Y el equipamiento dentro de la Oficina de Desarrollo Tecnológico es mucho más avanzado. Sui FNG frunció los labios y no dijo nada, y entonces escuchó al comandante decir. Al mismo tiempo, abasteced todos los recursos y aseguraos de crear otro Mgyoku. En cuanto a Shunsui Kyoraku, después del vídeo, ve a Hueco Mundo. Después de dar la orden, todos los capitanes se pusieron de pie al mismo tiempo e inclinaron la cabeza. Sí, capitán comandante. Y hay un dicho que Yamamoto Shigekuni no dijo, es decir, necesita ir al Palacio del Rey Alma una vez, y esa persona debería tener la misma idea. La pantalla está completamente oscura. Aparecen las siguientes tres palabras, Palacio del Rey Alma. Cuando vuelve a brillar, un enorme objeto cilíndrico dorado flota en el aire. La figura de Iwatch reapareció, y frente a él había un monje un tanto cómico sentado en el suelo sosteniendo un pincel enorme. Y la boca de Iwatch se levantó ligeramente, y habló lentamente. Entonces, ¿puedes dejarme pasar, Ichibe Jinsube? En el mundo Shinigami, los capitanes parecían extremadamente sombríos. Habiendo llegado ya al Palacio del Rey de las Almas, ¿no significa eso que la sociedad de almas ha caído por completo? Mientras se rascaba la espalda con un cepillo, el monje se levantó perezosamente y dijo con impaciencia. Es tan natural llamar mi nombre. No me importa si me quema la garganta. La voz cae y el monje dibuja un enorme sello en el aire con un movimiento de su pincel. Miles de millas de palmas celestiales. Al momento siguiente, un enorme reiatsu se convirtió en una bergamota que cubrió el cielo y apareció frente a Iwatch. En ese momento, la presión generada por la bergamota distorsionó el espacio circundante, noqueando a Iwatch como una mosca. En la aterradora presión del aire, Iwatch abrió la boca para comenzar a cantar, pero su garganta se quemó por la fricción del aire en un instante. Lo dije, no me importa si me quema la garganta. Dicho esto, el monje arrojó a Iwatch al suelo con una sonrisa. Pero inmediatamente Iwatch puso su dedo en su garganta y usó su habilidad para darse voz. Y de inmediato cantó, creó un gran arco sagrado en el aire y disparó una enorme flecha espiritual hacia él y el monje de arriba que fueron reprimidos por el viento de palma. Al final, escapó con éxito de la supresión de la palma de Buda con la ayuda de la flecha espiritual que penetró su pecho. En la sociedad de almas, los ojos de todos los Shinigami de repente se iluminaron. Inesperadamente, Iwatch fue reprimido al comienzo de la batalla, e incluso se automutiló para escapar. Al ver que los ojos de este monje se volvían blancos y perdían sus pupilas, exudaba una infinita intención de matar. Iwatch saca la espada cruzada de la destrucción y quiere contraatacar, y el monje también agita un enorme pincel al mismo tiempo. En el momento en que las dos armas se cruzaron, el aterrador reiatsu de las dos barrió todo el Palacio del Rey Alma y detuvo a todos los Shinigami y Kinki que aún estaban luchando. Como para decirles a todos que esta es una batalla en la que nadie puede intervenir. En ese momento, el monje saltó ligeramente. El enorme cepillo era extremadamente flexible y apuntaba hacia Iwatch nuevamente. Como el cepillo es un arma contundente, Iwatch no pensó mucho en ello y simplemente lo bloqueó con su brazo. Mirando el pincel que él mismo quitó fácilmente, Iwatch se rió. ¿Es solo hasta este punto? Pero en ese momento, el monje parecía solemne. Mi pluma no corta carne, sino nombre. Te han cortado el brazo. En ese momento, Iwatch descubrió que sus brazos se volvieron extremadamente pesados. Monje continuó. La mitad del músculo, la mitad de la fuerza, tu brazo solo puede hacer la mitad de lo que hacía antes. Después, el monje usó un pincel para escribir y dividió al amigo Iwatch, con gran poder de combate, en dos. Por supuesto, esto también mata el nombre, y ahora la fuerza total de Iwatch es solo la mitad de la anterior. Sin embargo, Iwatch no parece tener miedo de perder la mitad de su poder. Al segundo siguiente, Iwatch una vez más se entregó el poder que le había sido cortado. Esta escena hace que todos los Shinigami se desesperen. Este Kinki llamado Iwatch parece no tener debilidad, y nunca será lastimado. Mirando los ojos sorprendidos del monje, Iwatch se rió. Nadie puede quitarme nada. Todo existe para que yo lo quite. Pero el monje se rascó la cabeza, no le importó en absoluto y atacó de nuevo. Kid Mene. Grados 3. Viento de hierro asesino. Este es un Kin que pertenece solo al equipo 0. En un instante, un huracán como un dragón cian rugió hacia Iwatch. Al mismo tiempo, en el momento en que Iwatch se resistió al Kinglong, el monje usó Shunpo para acercarse a él y extendió su brazo para agarrarlo. Sin embargo, en ese momento, el traje azul blanco aún ensangrentado creció del cuerpo de Iwatch, se envolvió alrededor del brazo del monje y lo devoró. Hay ira en los ojos del monje, y después de ignorar la herida y cortar la garganta de Iwatch, salta hacia atrás y cae al suelo. Aniquilación silenciosa en un área mera, entró en el Palacio del Rey Alma y también en el cuerpo del equipo 0. Es imperdonable.
El monje agitó su pincel, tíñelo de negro, un texto. En el momento en que el monje recitó las conmovedoras palabras, todo el palacio del rey de las almas y la sociedad de almas fueron cubiertos por su reiatsu.